Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Antes de la entrevista le invito a hacer la siguiente actividad. Vaya a su teléfono celular o a su computadora, vaya a su buscador preferido, que puede ser sobre todo Google, que es el que casi tiene un monopolio sobre las consultas, las búsquedas aquí en nuestro país, y ponga mujer exitosa. Vea las imágenes y díganos cuál es su experiencia. Si puede, compártanos esta experiencia a través de las redes sociales de TV UNAM. Bueno, eso que aparece así en una especie de listado de fotografías seleccionadas, lo hace un algoritmo que también es construido por personas. Pero si usted ya lo hizo, verá como que existen ciertos sesgos. Por eso, diversas organizaciones han hablado de una revolución contra el algoritmo. ¿De qué va este movimiento? Bueno, de eso es la entrevista a Viridiana García. Ella es oficial de comunicación e información de la UNESCO en México. Y antes, como cada semana, le invitamos a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Ante la expansión de la inteligencia artificial en el mundo y en México, se considera indispensable y urgente trabajar en una regulación que aproveche el potencial de este avance tecnológico, pero sin afectar derechos. Es con ese objetivo que en el Senado de la República se lanzó la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, en la que participarán instituciones públicas, cámaras, especialistas, órganos autónomos, iniciativa privada y academia. Al respecto, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta, convocó a actuar de manera responsable pero ágil para establecer un debate riguroso sobre el tema basado en la ética, que considere aspectos como la soberanía, la supervisión y la participación colectiva. En la era de las redes digitales, poco se habla ya de los periódicos impresos, pero en la Ciudad de México, los voceadores y los puestos de venta de diarios y revistas aún forman parte del entorno urbano y son importantes para millones de personas. La Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México festejó 100 años de su creación con un desayuno en el Casino Militar del Campo Marte, donde se entregaron reconocimientos a sus integrantes con mayor antigüedad. En representación de la jefa de gobierno, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que ante la era digital es necesaria una alianza con este gremio para seguir promoviendo información, cultura, historia y lectura. Batres informó que para dignificar la labor de los voceadores se han invertido 36 millones de pesos para la renovación de 118 puestos metálicos de periódicos en el centro histórico de la Ciudad de México. En Monterrey, al igual que en otras ciudades del país, se pretende regular la instalación de cables proveedores de internet, telefonía y televisión para evitar accidentes y mejorar el entorno urbano. Sin embargo, la industria del sector se opone, al igual que medios y periodistas afines a sus intereses. Otro actor que se sumó al combate de la regulación es el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual anunció que litigará contra un reglamento de la capital de Nuevo León que busca poner en orden el cableado para esos servicios. Según el IFT, el gobierno municipal invade facultades constitucionales que solo tiene en esta materia el órgano regulador. Sin embargo, como afirma el analista José Soto Galindo, el instituto no ofrece contrapropuestas para evitar la trampa mortal que provoca la negligencia de los proveedores de telecomunicaciones al instalar su infraestructura. En su newsletter Economicon, Soto Galindo documentó casos de accidentes, algunos de ellos mortales, que se han generado por los cables mal puestos, lo que hace necesario que se regulen estas instalaciones a nivel nacional. El cineasta Iván Trujillo recibió el nombramiento como miembro honorario de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos por su aporte en la preservación de documentos audiovisuales, como testimonio de nuestra historia, de nuestras sociedades y su evolución con el paso de los años. El nombramiento se hizo durante la Asamblea del Congreso Internacional FIAF 2023, donde también se destacó la trayectoria del cineasta Trujillo como egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC, ganador del Premio Ariel al Mejor Cortometraje Documental por la película Mariposa Monarca, Adivinanzas para Siempre, y como director general de la Filmoteca UNAM de 1989 a 2008, periodo en el que acrecentó el acervo universitario de 15,000 a más de 40,000 títulos.
Muchas felicidades al también exdirector del Festival Internacional de Cine y actual director general de TV UNAM. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachín, cachín, ra, ra! ¡Cachín, cachín, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Gracias a Paulina Gómez y muchas gracias a usted que continúa viendo Media 20.1 y también muchas gracias a nuestra invitada Viridiana García. Qué gusto que nos acompañes en TV UNAM. Muchas gracias por la invitación, Gabriel, y yo muy feliz y contenta de regresar a mi alma mater. Es cierto, estudiaste aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es. A ver, ¿de qué trata esto? Revolución contra el algoritmo. ¿Qué es lo que pudieron ver quienes hicieron este ejercicio? Yo ya lo hice en mi casa y he visto que lo han hecho otras personas y les aparecen. ¿Qué aparece? Bueno, voy a poner un poco en contexto la iniciativa. Este ejercicio o reflexión que invitamos a hacer a las personas el año pasado, pero esta campaña la iniciamos propiamente en 2023, fue un ejercicio que hicimos en el marco del segundo Foro Global contra el Racismo y la Discriminación, que se llevó a cabo en noviembre. Fue la segunda vez que se realiza y México fue el país anfitrión. Entonces, bueno, en ese marco se realizaron diferentes actividades, charlas, ponencias, y nosotros desde la Oficina de la UNESCO en México consideramos necesario e importante hablar de las narrativas en los medios de comunicación. En el marco de ese encuentro hicimos un taller para periodistas junto con Racismo MX, ¿no? Un taller sobre justo, ¿no? Narrativas racistas, discriminatorias en medios de comunicación, pero también a partir de esta colaboración con Racismo MX trabajamos con un creativo que es Manu Vega de la agencia Bombay, y él había hecho ya algunas cuestiones previamente sobre este tema, entonces nos propuso que nos uniéramos y lo que hicimos fue un ejercicio de grabar un documental, que fue este documental que está corriendo, que ustedes pueden ver en redes sociales, ¿no? En internet. Invitamos a algunas personas, a algunos perfiles altos y personas que participaron en este foro a que hicieran este ejercicio, que era sentarse frente a un buscador, poner un concepto, ¿no? Que ellos quisieran. Entre los que se utilizaron fueron mujer exitosa, hombre exitoso, niña bonita, periodista exitoso, por ejemplo, ¿no? Mujer periodista, y ver qué arrojaban las búsquedas. Y un poco es invitar a una reflexión de si el algoritmo es racista o lo somos nosotros, porque claro, la tecnología tiene muchos beneficios, ahora la inteligencia artificial tiene un amplio campo, ¿no? De posibilidades, pero también hay muchos retos, y entre varios de estos retos están los sesgos que tienen que ver con racismo, discriminación, y un poco la reflexión es ver qué arroja y si las personas se están identificando con estas imágenes. Es una búsqueda muy básica de imágenes, pero que nos dice mucho sobre qué está pasando en México en estos temas. Sí, claro, y cómo finalmente se van construyendo estos estereotipos, y efectivamente, si usted ve ese documental, que lo invitamos a ver, ya estará apareciendo ahí la liga correspondiente y usted podrá ver algunas imágenes en este programa. Mujer exitosa, que aparecen mujeres rubias, por lo general delgadas, muy bien vestidas, ¿no? Entre otras pues características que contribuyen a esta estereotipización, si es el concepto pues correcto. Sí, aparecen sesgos, ¿no? Porque la cuestión es que no es un algoritmo que sea inclusivo. Hay muchas personas que no se están identificando ahí. En este ejercicio, por ejemplo, participaron diferentes personas, ¿no? Algunos jóvenes que nos decían, es que cuando yo busco, no sé, para alguna tarea, ¿no? Estoy tratando de buscar un perfil parecido al mío, yo no me encuentro ahí, ¿no? Si busco un estudiante o un joven, me aparecen pues perfiles raciales que no corresponden, ¿no? al que yo me identifico, ¿no? Entonces, bueno, participaron diferentes personalidades, entre ellos Tenoch Huerta, estuvo Maya Zapata también, estuvo Laurel Miranda, ¿no? Que es activista y periodista, mujer trans. Entonces, la idea era tener estos diferentes perfiles y invitar a una reflexión colectiva, pero que vaya más allá de solamente hacer este ejercicio, ¿no? Es empezar justo, decimos, la revolución, para poder tener una reflexión y sobre todo también en este contexto de la inteligencia artificial, donde estamos viendo pues que hay
como muchos cuestionamientos sobre hacia dónde vamos y qué está pasando. Tiene un componente de ética que tiene que estar ahí, y en este componente de ética tenemos que ser conscientes de que sí llega a haber sesgos y que esta representatividad es algo pues que implica corresponsabilidad, ¿no? Tanto de las empresas de tecnología, porque justo la UNESCO publicó en 2021 este documento que son las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, y es justo, ¿no?, como una serie de orientaciones para que los 193 Estados miembros de la UNESCO pues tengan esta responsabilidad, puedan incorporar estas recomendaciones que son muy variadas, ¿no? Tienen que ver con cuestiones de género, pero también con medio ambiente, con lo que implica para las empresas de tecnología el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, una realidad o un hecho factual es que pues los equipos de programadores de inteligencia artificial en su mayoría son hombres, ¿no? Entonces ahí tenemos un sesgo de género, por eso una de las recomendaciones, entre estas recomendaciones está que sean equipos donde haya equidad, donde haya mujeres, donde haya hombres, porque al final pues siempre va a haber un cierto sesgo si solamente hay, por ejemplo, hombres programando cuestiones, ¿no?, en el algoritmo. También está la responsabilidad de las empresas, que al final de cuentas pues las empresas también tienen intereses económicos, ¿no? Entonces sí tiene que haber un componente ético ahí, pero también está la parte que nos toca como ciudadanía. Por ejemplo, ¿no?, les comentaba esta parte de lo que hicimos en el foro con periodistas, porque algo que veíamos ahí era, por ejemplo, si pones migrantes, ¿no?, mujer migrante, las imágenes que arrojan, por ejemplo, sí están más enfocadas a imágenes que tienen un cierto sesgo, ¿no?, un cierto perfil que al final termina también pues sí, teniendo estereotipos, ¿no?, de ciertas personas, cuando, por ejemplo, no hay imágenes de migración exitosas, ¿no? Obviamente hay estas imágenes, no sé, en México, en frontera sur, en frontera norte, ¿no? Pero hay ciertas narrativas que siempre se repiten y que tienen que ver desde la imagen que se escoge para no sé, acompañar una nota periodística, y que tal vez son narrativas que tengamos que cambiar. Entonces es un ejercicio que nos corresponde a toda ciudadanía, medios de comunicación, ¿no?, periodistas, académicos, o sea, es un tema al que le tenemos que entrar todos, y bueno, este es un pequeño ejercicio para iniciar esta reflexión, pero bueno, claro, solamente una pequeña cuestión, ¿no?, pero creemos que puede aportar mucho. Sí, a partir de una búsqueda se dice en realidad mucho, y hay que ser muy enfáticos en lo que dice Viridiana, en el sentido de que es una responsabilidad de todos los actores, ¿no?, desde las audiencias, los usuarios, las empresas, los creadores de estos algoritmos, porque finalmente es parte de la percepción que tenemos de las cosas, y eso es lo que va determinando, pues sí, justamente estos sesgos. Qué bueno que hablan de inclusión. ¿Cómo lo han tomado las empresas antes de que vayamos al corte? Este ejercicio, ¿los han buscado? ¿Ustedes los buscaron? ¿Qué ha pasado? Digo, porque si bien es cierto que nosotros tenemos una participación pues fundamental, pues bueno, son los que determinan, ¿no?, qué es lo que aparece en esas líneas del tiempo o en esta selección de imágenes o notas. Sí, pues justo, bueno, el documental lo grabamos en el marco del foro en noviembre de 2022, el lanzamiento de este documental y esta campaña para invitar a que las personas pudieran hacerlo desde sus teléfonos, ¿no?, o sus computadoras. La lanzamos el 20 de febrero, que fue el Día Mundial de la Justicia Social, un poco de manera simbólica, y estuvimos corriendo la campaña hasta el 21 de marzo, que también fue el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y ese día tuvimos un foro en el Centro Cultural, en un centro cultural, y entonces ahí lo que hicimos fue invitar, ¿no?, a diferentes actores. Microsoft se sentó ese día, presentó pues algunas iniciativas. Google no nos acompañó, pero bueno, claro, esta es una invitación, no se va a quedar nada más en ese día, ¿no?, que hicimos ese conversatorio. La idea es que esto pueda ser una pues estrategia, acompañamiento, una reflexión, ¿no?, y un espacio de corresponsabilidad, ¿no?, que podamos seguir haciendo durante pues los próximos meses o años, porque obviamente todo lo que implica inteligencia artificial pues no va a ser un proceso, ¿no?, y como buen proceso va a ser a largo plazo, pero sí creemos que empezamos ya a sembrar una semillita para seguir
pues avanzando, ¿no? En lo que implica, sabemos que también necesitamos tener debates en las universidades, o sea, esto va acompañado, desde la UNESCO tenemos esta línea de trabajo que es alfabetización mediática e informacional, que es justo, ¿no? Tener estas capacidades, habilidades para poder, pues, hacer frente ante este mar y saturación de información que tenemos, ¿no? Tener esta capacidad o pensamiento crítico para poder discernir entre desinformación, ¿no? Igual, entre estas cuestiones donde se puede identificar que a lo mejor hay discursos racistas, de discriminación, discursos de odio, ¿no? Un poco ser más críticos con la tecnología, que obviamente no se trata ni de satanizarla, porque no, al final tiene muchas cuestiones que nos pueden ayudar, ¿no? Pero justo esta recomendación de la ética de la inteligencia artificial, pues confirma, ¿no? Que todo el desarrollo que se puede lograr tiene que ir de la mano de un cuestionamiento y de responsabilidades, ¿no? Y de compromisos que se tienen que adquirir en diferentes niveles. Exactamente, bueno, y que es un compromiso de todas y todas. Ya tenemos que hacer la pausa, pero por favor no se vaya. Vamos a continuar en esta entrevista con Viridiana García, oficial de Comunicación e Información, UNESCO México. Estamos de regreso en Media 20.1 platicando sobre este importante tema, revolución contra el algoritmo, y es con Viridiana García, representante UNESCO en México en la parte de comunicación e información. Entonces, a ver, y en ese encuentro, ¿qué dijeron las empresas? ¿Estamos conscientes? ¿Vamos a tomar algunas acciones? ¿Nos sumamos a estas iniciativas? No sé, quizá para contribuir a la alfabetización mediática e informacional. ¿Cuál fue su actitud en general? Pues hemos tenido, por ejemplo, acercamiento, ¿no? Por parte de Google, de Microsoft. También nosotros, justo para poder seguir con esta iniciativa, hemos también entablado pues ya alguna vinculación con algunos activistas, ¿no? Con personas que pues están, o sea, nos han cuestionado mucho si se requiere trabajar con programadores, y sí, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos unos cuestionamientos que estamos realizando, pero sabemos que no somos especialistas, ¿no? En toda la materia, y que al final esto tiene que ser pues desde diferentes frentes, ¿no? Con diferentes experiencias, especializaciones. Entonces la idea es esta, ¿no? Poder seguir haciendo el ejercicio, a lo mejor irlo progresando. Ahorita empezamos con esta campaña, ¿no? Que era más bien para disparar esta reflexión. Sobre todo la campaña apela mucho también al sentimiento, ¿no? A qué sientes, te sientes representado, te ves representado. Y claro, si hay personas en otras partes del mundo que hacen el ejercicio, seguramente lo que arrojen los buscadores serán otras imágenes, ¿no? Y también la idea ahí es pensar, bueno, hay representatividad, el algoritmo nos está representando a todos, se está incluyendo, o bueno, sí, ¿no? Teniendo la posibilidad de tener esta igualdad de representatividad ahí. Pensamos que es importante, y porque también todos estos discursos de racismo, discriminación, discursos de odio, que los vemos muy palpables en redes sociales, en algunas más que otras, claro, ¿no? Nuestra preocupación es que muchas veces se pueden trasladar de lo digital a lo cotidiano, ¿no? Y aquí en México lo hemos visto recientemente, ¿no? Con esta situación que se dio en una escuela secundaria donde hubo una situación de racismo y discriminación contra un estudiante por hablar su lengua indígena, y bueno, con esta situación que se dio con la estudiante, a la que por una cuestión también de discriminación, pues la golpearon, ¿no? Sí. Y bueno, terminó en un fallecimiento. Entonces, sí nos preocupa y pensamos que es importante entrar al tema, porque al final sí estamos en un país donde existen sesgos racistas, clasistas, de discriminación. Muchísimo. Y en las escuelas, sobre todo, nos interesa mucho llegar a los estudiantes, ¿no? De los diferentes niveles, y bueno, eso al final es crear una ciudadanía más consciente del poder, pues, de la tecnología, y de que también tenemos decisión, ¿no? Tú trabajas con las audiencias, Gabriel, sí. Y al final es también eso, ¿no? Es el poder tener esta capacidad de incluso nosotros mismos cuestionar las propias empresas, ¿no? Los propios contenidos que se generan y lo que consumimos. El algoritmo también pues dicta diferentes cuestiones. Por ejemplo, si entras, no sé, a estas redes sociales de los videos, ¿no?
pues igual ahí lo que tú estás consumiendo alimenta qué es lo que el algoritmo te está mostrando, ¿no? Entonces, si en ese algoritmo y lo que te está mostrando hay una representatividad o se queda en esta pequeña burbuja que al final pues también puede tener impactos negativos en el día a día, ¿no? Entonces, digo, es un tema muy amplio que incluso tiene hasta pues un trasfondo de filosofía, ¿no? Un trasfondo filosófico y ético que tenemos que abordar. Pero bueno, creemos que ahí podemos ir de la mano con diferentes actores y por parte de la UNESCO nos interesa mucho también pues justo apelar a los medios de comunicación, a las y los periodistas, a los y los comunicadores, obviamente al ecosistema de medios en México que incluye también a medios indígenas y comunitarios, ¿no? Que también creo que tienen mucho que decir sobre estos temas y bueno, se trata de eso, ¿no? De ir sumando y pues invitarlos a que también nos acompañen a realizar esta reflexión y pues ir construyendo, ¿no? De manera conjunta. Sí, exacto, y es que son tantos temas porque efectivamente algo que motivó finalmente este movimiento de revolución contra el algoritmo, pues se hizo en el marco de esto, del racismo, ¿no? De la discriminación, de estas prácticas que se han dado en diferentes países y que se ha manifestado o expresado en discursos de odio. Pero pues también está, por otra parte, lo comentabas hace un momento, las campañas de desinformación, las fake news, los propios discursos de odio, sin que necesariamente vaya ligado a ciertas imágenes y demás. Es decir, hay mucho trabajo por hacer en este terreno. En el caso, pues, de esta revolución del algoritmo, decíamos, además de tomar conciencia y de que todos participemos, ¿hay algunas campañas puntuales que las audiencias deban de conocer, además de que pues, difundamos este tema, que es una obligación, como debería ser en todos los medios, y que aquí lo asumimos muy bien en TV UNAM? Sí, pues como tal, ahorita está corriendo esta campaña que estamos promoviendo, pero pensamos que también hay esfuerzos que se pueden realizar desde los intereses que haya en diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, pensamos que en el marco de diferentes días, ¿no? Internacionales y mundiales que tiene, por ejemplo, la ONU, sí. Sería importante que incluso pues, los mismos estudiantes, docentes, ¿no? La misma academia se pudiera involucrar. Igual, creemos que las empresas también pueden ahí tener como un interés importante, por ejemplo, la agencia de publicidad con la que, de la que es parte Manu Vega, ¿no? Que es el creativo, o sea, nos dio mucho gusto que se uniera, ¿no? A esta iniciativa, porque también ellos mismos han hecho esta reflexión de lo que, o sea, la importancia que tiene tener esta concientización del algoritmo para, por ejemplo, las empresas de publicidad, que también ellos pues tienen un trabajo, ¿no? Que va directamente con toda la parte de mercadotecnia y donde también existen muchos sesgos, ¿no? Los sesgos están por todos lados. Lo importante es ser consciente de que existen y ver cómo podemos combatirlos, porque al final también se trata de eso, ¿no? De esta parte de poder aportar y pues sí, tener ciudadanías más conscientes, ¿no? Con toma de decisión y justo, ¿no? Con concientización del poder de decisión de que podemos cambiar las cosas. Por eso un poco el eslogan de esta campaña es: ¿el algoritmo es racista o lo somos nosotros? Porque pues el algoritmo no es espontáneo, no se genera por sí mismo, está alimentado por personas, por seres humanos, ¿no? Entonces ahí es esta reflexión, autorreflexión de qué sesgos estamos teniendo y cómo podemos contribuir a cambiarlo. Y todo esto está ocurriendo cuando en el mundo se está desarrollando, avanzando mucho esto que se le ha llamado la inteligencia artificial, que la ha recuperado en varios momentos y que ahora pues permite modificar pues sean imágenes, discursos, videos, prácticamente todo de una manera instantánea y que ha contribuido también a que, por ejemplo, sea un impulsor de las campañas de desinformación o bien se promueva también el discurso de odio, entre otras acciones que podrían vulnerar los derechos humanos. Me comentabas hace un momento de que la UNESCO promovió una especie de documento, ¿no? De principios éticos. ¿De qué va este documento? ¿Dónde se puede consultar pues, en este marco de estas acciones que llevan a cabo?
Pues justo en el sitio en español o en inglés de la UNESCO ponen recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO y ahí les va a aparecer el documento. Hay un resumen ejecutivo y también está el documento completo, está como todo el proceso que llevó a realizar estas recomendaciones, que tardó 2 años y que se presentó a finales de 2021. Y justo lo que busca es el primer instrumento en su tipo. Y lo que busca hacer eso, ¿no? Unas recomendaciones, unas directrices para los Estados miembros de la UNESCO, que lo puedan seguir los gobiernos, lo puedan implementar en los diferentes países y pues eso, ¿no? Poder tener pues compromiso de entrar al tema de la inteligencia artificial, pero con este componente de ética que requiere, porque se trata de una inteligencia artificial que tenga una base de derechos humanos, ¿no? Por eso hay 10 componentes diferentes de estas recomendaciones, entre ellos, pues justo, ¿no? Por ejemplo, la protección de datos, ¿no? Que creo que es importante que tú tengas esta posibilidad de saber qué están haciendo con tus datos, que puedas incluso tener la posibilidad de que se borre información, o sea, de que tú tengas una incidencia sobre pues tu privacidad. Tiene también este enfoque de género que comentábamos hace un momento, tiene un componente, por ejemplo, de que la inteligencia artificial tiene que ser responsable con el medio ambiente, porque también estamos en un momento importante sobre ese tema. Y bueno, tiene muchas cuestiones, ¿no? También de la corresponsabilidad de las empresas, ¿no? De qué es lo que implica, y no por nada hace unas semanas, unos días, pues hubo este llamado, ¿no? Sobre de estas personas en grandes figuras, Silicon Valley, empresarios, sí, ¿no? Que llamaron a decir, a ver, un momento, hay que parar esto y esperar entenderlo y hacer compromisos que claro que tienen un componente ético, porque sí implica peligros de diferentes tipos, ¿no? También hay muchas oportunidades, como decía, no vamos a satanizar la tecnología, pero sí tiene que tener este componente de ética, y eso es lo que la UNESCO pues ha estado apelando, vinculado a otras iniciativas como fue este primer foro global sobre regulación de plataformas digitales que se llevó a cabo en marzo, y del cual se va a estar presentando un documento próximamente, en los próximos meses, y va también de la mano, porque al final pues la inteligencia artificial está sobre todo, la estamos viendo constantemente en plataformas digitales. Sí, ¿no? sí, hasta en la misma selección, por ejemplo, de las películas que le aparecen, claro, tiene que ver con sus hábitos de consumo, pero también a otros criterios de Netflix o en los buscadores o en fin. Viridiana, ya se nos terminó el tiempo, pero ahí está la invitación para que nos sumemos en esta revolución contra el algoritmos y participemos muy activamente, seamos audiencias críticas, participativas, contribuyamos pues a esta alfabetización mediática e informacional. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Gabriel. Como usted se da cuenta, es un tema que da para mucho más, pero ya volveremos a él en otra ocasión. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana.